Muy buenos días con todos, muy buenos días ingeniero. Vamos a presentar lo que sería el tema del grupo número 7 acerca de lo que sería el lenguaje SIMA. Bien, dentro del mismo vamos a hacer un pequeño hincapié en lo que sería la historia de la cual surge en base al desarrollo por parte de Dennis Pilgrim, en donde siendo líder del grupo SLAM frente a la propuesta de lanzar el lenguaje SIMA, en donde prácticamente nos menciona que el mismo se comenzó a utilizar desde 1984, siendo basado con el lenguaje Fortran. Hay que tener en cuenta que es uno de los primeros lenguajes vistos por así decirlo, nacidos hacia lo que serían las computadoras. Tiene un apoyo con el desarrollo previo a lo que son GPS, General Purpose Simulation System, y lo que se son los JAPS, o lo que serían el General Application Simulation Program. Bien, con esto tenemos que tener en cuenta que Simon más se enfoca en lo que sería modelar los procesos, a lo cual hace hincapié a que tiene la estructura de los modelos dentro de Simon se hace en base a un enfoque teórico conceptual. El mismo que hace distinción entre dos componentes del modelo de simulación. Bien, esto más vamos a verlo reflejado un poco más adelante en base a las características, en donde vamos a poder visualizar lo mismo. Bien, dado esto, tenemos que tener en cuenta que también tiene, bueno, sí mantiene una técnica primaria, en donde se hace, bueno, la empleación o el uso de lenguajes para la modelación de sistemas, con cambios discretos en orientación al proceso proporcional. Bien, hay que tener en cuenta que Siemens se divide en tres partes por lo general. La primera que sería el procesamiento de los datos, la segunda el procesamiento del experimento y la tercera que sería la corrida de la simulación y el análisis de los resultados. Esto bueno, lo veremos haciendo hincapié dentro de lo que sería el ejemplo. Bien, a continuación mi compañero. Ya, como sabemos, el lenguaje Siman es un lenguaje diseñado para propósitos generales. Este sirve para modelar eventos tanto ya discretos, continuos y combinados. Una ya de las características que podemos ver dentro de este es que está diseñado en torno a una estructura de modelo lógico, en el cual el programa ya se va a descomponer en una estructura del modelo, la cual va a describir las interacciones y características estáticas y dinámicas del sistema, y también ya de una estructura del experimento, la cual va a definir ya las condiciones bajo las cuales se va a ejecutar el modelo para generar datos específicos en la salida. También Siman puede modelar a sistemas de discreto usando simulaciones orientadas a procesos, como se mencionó ahí anteriormente. Aquí ya se refiere a que ya se estudian ya las entidades que fluyen a través del sistema. Siman entiende por una entidad, un cliente o un objeto que posee características únicas que son conocidas como atributos. Y en este caso, estos procesos ahí se denotan ya la secuencia de operaciones o actividades por las que se va a mover estas entidades, siendo modeladas estas por un diagrama en bloques. También dice ya que incorpora hay un conjunto ya de construcciones de propósito específico, que estas están diseñadas para simplificar y mejorar los modelos en sistemas de fabricación. Sabemos ya que a pesar de que Siman es un lenguaje de propósito general, cuenta con muchas funcionalidades que ayudan a facilitar el proceso de modelos y de sistemas de fabricación. También una ya de las hay características principales es su sintaxis, que está en idioma inglés. Ahí se modela en base a verbos reales, el cual cada uno va a describir una función específica. Similar a un lenguaje de programación, ahí soporta atributos con nombres de usuario, variables y otras construcciones del lenguaje, hay que permite a los modeladores a crear descripciones autodocumentadas y legibles. Algunas ventajas también hay que podemos ver dentro ya de Siman es que su programación se basa en bloques. Esto ya lo que hace es que el tiempo ya de la programación sea más corto y de que no sea tan indispensable programar como tal. También integra hay funciones como ya números aleatorios, análisis estadístico y gráficas, dado a que Siman admite varias
eh, eh, distribuciones como la exponencial, la normal, triangular, Johnson, entre otras. Y también tiene una alta fiabilidad, ya lo que ya nos va a permitir una validación rápida de los resultados. Como desventajas, podemos saber que es un software ya de pago y que para la capacitación ya de los usuarios o de los que vayan a usar esto, se debe invertir tiempo. Y a continuación, mi compañero. Listo. Bueno, vamos a hablar sobre ciertas etiquetas, por así decirlo, que se utilizan en ambas partes de lo que cuando vamos a desarrollar encima, que tenemos dos partes, lo que es el modelo del sistema y el modelo del experimento. Más adelante vamos a mostrar con un pequeño ejemplo cómo funciona. Bueno, dentro del modelo del sistema tenemos la etiqueta create, que sería como que la etiqueta principal, por así mencionarlo, que sería la creación de entidades. Tenemos también la etiqueta de async, que es para asignar, obviamente, como hace referencia a su nombre, a variables, QE, que son colas, size, que es, por ejemplo, los recursos que va a tener, o el tamaño del recurso. Tenemos release, delay, tally, count, branch. Branch es como condicional, por así decirlo, es un if que se daría en tal caso. Un count es para hacer un contador. Bueno, ahora pasando con la parte de lo que es el modelo del experimento. Tenemos así mismo su estructura principal, está por un project, que sería obviamente lo que es la información del proyecto. Tenemos lo que es el discrete, que serían las variables del sistema discreto. Bueno, esto simplemente son el número de entidades que puede estar simultáneamente en el sistema, ya lo vamos a ver más adelante. Tenemos los tallies, los counters, los resource, parámetros, replicate y dsstat. Los dsstat son técnicamente las estadísticas que nos va a dar, proporcionar CIMA. Obviamente, lo que es resources, por ejemplo, son los recursos que van relacionados con ciertas etiquetas del modelo de sistema, igual que los counters, etcétera. Listo. Tenemos, por ejemplo, las variables que también son usadas en CIMA. Tenemos algunas variables como TNOut, que es obviamente el tiempo en el recurso del sistema, lo que se ha demorado. Bueno, y algunas variables, las más utilizadas, por así decirlo, serían las NQ, que es el número de entidades que esperan en colas, obviamente de un recurso, por así mencionarlo, de un atributo, y las unidades, no, NQ y NT, y las unidades ocupadas por el recurso. Listo, también tenemos lo que son las distribuciones aleatorias encima, que bueno, como mencionó mi compañero en un inicio, son algunas, tenemos distribución exponencial, uniforme, triangular, Poisson, etcétera, y estas serán sus nomenclaturas. Listo, ahora pasemos con un pequeño ejercicio, que es un ejercicio acerca de una farmacéutica, de una farmacia, en la que consta, bueno, tenemos el enunciado, en el que nos dice que un propietario estima 60 personas, según proceso Poisson, como ya lo vimos anteriormente. Para el despacho ocupa los servicios farmacéuticos, un aprendiz y un cajero. Estos serían como que los recursos que va a tener el sistema. Bueno, tenemos que una persona llega y es atendida por un farmacéutico y no una condición que si ya tiene más de 3 usuarios, obviamente, lo que va a hacer es mandarlo al aprendiz. Y bueno, tenemos información pertinente. Al final nos dice que lo que se requiere hacer es realizar una simulación encima de 5 días laborables, obviamente de lunes a viernes, y que se traje 8 horas diarias, que es lo que se trabaja. Bueno, dicho esto, pasemos a lo que es, tenemos un ejemplo de cómo sería la funcionalidad del sistema, por así decirlo, cómo estaría diseñado lógicamente de un farmacéutico, y en caso que haya una condición, pasa por el aprendiz, ambos tienen sus contadores y terminan en el cajero, que sería la finalización del sistema, y un dispose. Dicho esto, vamos a pasar al ejemplo. Aquí tenemos lo que se mencionó al inicio, tenemos el modelo y tenemos el experimento. Según la condición que nos dicen a nosotros aquí, empezamos por una etiqueta begin, que es la que nos permite crear, dice que es una NP, que es una distribución de Poisson, según lo mencionado en el enunciado. Si nos damos cuenta, aquí tenemos los 3 recursos: farmacéutico, aprendiz y cajero. Y por último está la salida. En ese sentido tenemos y a su vez hay 3 colas, dado que por cada recurso se hace una cola. Los datos que se encuentran aquí, que aunque no tengan mucho sentido, son datos que vamos a ver en lo que es el experimento. Tenemos, por ejemplo, los contadores 1 y 2. Estos son variables que están aquí.
Por ejemplo, un contador, si A2, que es un contador, tiene el 1, va a ser igual a la cantidad de personas atendidas por el farmacéutico. O a su vez, si es 2, como tenemos aquí al abajo, sería la parte de contadores, cantidad de personas atendidas por el practicante. ¿Listo? También tenemos los recursos, como ya mencionamos, tenemos 3 recursos, ¿ya? Que sería el resource, farmacéutico, aprendiz y cajero. Los parámetros. Estos parámetros aquí están relacionados con las que normalmente son las distribuciones. Por ejemplo, tenemos como la distribución de Poisson es 1. Tenemos que, como no dicen acá qué tiempo se demora debido a la distribución, asumimos que es 1. Tenemos, por ejemplo, el parámetro 2, que es el tiempo del farmacéutico, que es exponencial, que aquí nos dice, que aquí nos dice que es una exponencial de 3 minutos. El 2, entonces este sería el tiempo que estaría en la exponencial, igual que en el tiempo del aprendiz. El delay es el tiempo que se demora en atender al usuario, por así decirlo, ese recurso, el tiempo que se retarda. Entonces tenemos que es 3 y aquí hacemos que 3 referencia a 6 según los datos que nos dicen aquí. Y a su vez, por último, tenemos que el cajero se demora 1 minuto aproximadamente, lo tenemos aquí. Y al final, para las estadísticas, tenemos, por ejemplo, el NR, que se había mencionado al inicio, que era el número de unidades ocupadas del recurso. Tenemos los 3 recursos, farmacéutico, practicante y cajero, y a su vez el NQ, que sería el número de entidades que esperan en cola. También tenemos los TALIs, que son la condición de acá, como se mencionó. Tenemos TALI A2, que es el principal, y tenemos que ser el tiempo esperado en farmacia y el tiempo esperado del practicante. Bueno, y como creamos el pequeño script, lo que hacemos es implementar Enter. La primera parte que nos sale es la del modelo, que es lo primero que se ejecuta, como mencionó mi compañero en un inicio. Tenemos la parte de experimento, que sería la parte de acá, que ya es la prueba para sacar todas las entidades y eso. Vemos que no nos da no compila sin errores. Tenemos lo que es el linker y por último nos da las salidas de los recursos. Vemos que la simulación corrió correctamente. ¿Cómo sabemos esto? Porque a la su vez nos crean nosotros varios archivos, como lo que presenciamos aquí. Y el más importante es el prueba out, porque tenemos las pruebas LLS, que técnicamente sería los tiempos de recursos, el LS, que sería similar a lo que vemos en la parte del experimento, pero el que a nosotros no más interesa, que donde vamos a ver los resultados, sería en la parte del out, que es la salida. Vemos que la simulación se hizo para 5 réplicas. ¿Cómo vemos eso? Eso lo vemos en la prueba del experimento. Vemos aquí que se crearon 5 réplicas, dado que en el enunciado nos dijeron que era para 5 elaborables, 8 horas. Como estamos trabajando en minutos, entonces aquí sería 480 minutos, 8 por 60 minutos. Listo, entonces vamos a nuestro out y empezamos a ver las réplicas. Vemos el tiempo esperado en farmacia del practicante, de un promedio, por lo general. Y aquí tenemos las variables, los promedios, por ejemplo, de la farmacia, del farmacéutico que diga, el practicante, el cajero, al igual que el tiempo que espera en cola. Y ya técnicamente eso sería la parte de lo que es demostración de CIMA, los comandos que se utilizó, tanto para crear el modelo como para crear el experimento, y al final las pruebas los resultados que nos da la corrida en el CIMA. Así que las conclusiones por último. Bien, hay que tener en cuenta que como conclusión establecimos que, bueno, una de las ventajas dentro del mismo es como que los tiempos de acortación al momento de hacer la programación para ciertos sistemas son ya más cortos. Entonces es como que más sintético el poder hacer algunos bloques o subrutinas para poder, bueno, ir formando y modelando un sistema. Pero a la vez, como una desventaja, tenemos que tener en cuenta que a veces tener que invertir en la adquisición de software, invertir en el tiempo y el costo de la capacitación programada para aprender dicho lenguaje que encima, en sí. Así que, como por así decirlo, se lo puede emplear, sí, pero tiene un costo como una desventaja, por así mencionarlo. El coste en este caso sería como que el aprendizaje y el tiempo de aprendizaje, capacitando a los que vayan a emplear o implementar esto.
que hay que tener mucho cuidado en lo que son los manejos de los tiempos dentro de Cima, dado que por algún error cometemos mal en lo que es alguna distribución o algo por el estilo, el sistema va a quedar, por así mencionado, bugueado. Ejemplo, si aquí ponemos valores irracionales, el sistema va a quedar en un ciclo repetitivo en el cual no va a salir y va a dar errores. Técnicamente eso sería todo por la presentación de hoy. Muchas gracias.